¿Cómo podemos llegar a calcular el área sombreada de esta figura conociendo solo que esto de aquí es un rectángulo y que el radio de cada una de estas circunferencias o semicircunferencias es A? ¿Vamos a ello? Para poder llegar al área sombreada del ejercicio necesitamos recordar antes lo que era el área de un triángulo, que es base por altura dividido entre 2, el área de un sector circular, que es pi por r al cuadrado por alfa entre 360 grados, y también el teorema de Pitágoras, que nos decía la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bueno, ¿y por qué necesitamos esta área si no tenemos ningún triángulo ni ningún sector circular? Vamos a ir haciendo cambios en la figura para poder llegar al área sombreada y en esos cambios van a aparecer triángulos y sectores circulares. Por ello necesitamos recordar su fórmula. Para poder calcular toda esta área sombreada vamos a dividir la figura en dos mitades. Vamos a empezar a calcular la mitad del área sombreada y una vez que tengamos dicha mitad lo multiplicamos por 2 y ya tendríamos toda el área sombreada. ¿Cómo podemos calcular la mitad de dicho área? Pues si trazamos la figura en dos mitades se nos queda un cuadrado, porque justo el punto de tangencia de la circunferencia con el rectángulo será el centro de ambas circunferencias. Desde aquí hasta aquí no es más que el radio de la figura, es decir, este lado de aquí tenemos el radio de la figura y trazamos el rectángulo. Al partirlo justo por la mitad se nos transforma el rectángulo en un cuadrado. Luego todos los lados de dicho cuadrado será el radio de la circunferencia. Además, si observamos esta circunferencia de aquí, si unimos el centro con este punto, también será el radio de la circunferencia. Desde aquí hasta aquí tenemos el radio y el radio sabemos que en el ejercicio lo hemos llamado A. Si observamos ahora la otra circunferencia, este punto que es el centro de toda la circunferencia, si unimos este punto con este punto, también sería el radio de dicha circunferencia. Este punto con este punto sería también el radio. Luego el radio lo hemos llamado A. ¿Qué se nos transforma? ¿Qué figura tenemos ahora aquí? Pues desde aquí hasta aquí y aquí tenemos un triángulo equilátero, es decir, un triángulo cuyos lados miden igual y será la medida A, la hemos llamado A. Ya tenemos un triángulo que si calculamos el área de dicho triángulo tenemos parte de la zona sombreada. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos un trocito de área sombreada que no podemos calcular y este trocito de aquí que tampoco podemos calcular. Lo vamos a llamar, por ejemplo, S, que sería superficie. La superficie de esta zona de aquí y la superficie de esta zona de ahí. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando toda esta zona de aquí, todo este área. Ese área lo vamos a buscar calculando el área del triángulo más estas dos superficies, que ambas superficies son iguales. Luego, este área será el área del triángulo más esta superficie de aquí y esta superficie de aquí, más estas dos superficies. ¿Cómo podemos calcular la superficie? Para yo poder calcular la superficie,
Si observamos desde este vértice, desde aquí hasta estos dos vértices de aquí, tenemos un sector circular. Si vemos el dibujo, tenemos desde el vértice, desde este vértice, voy a dibujar aquí, yo tengo este lado de aquí, este lado de aquí, ambos lados sabemos que es A y A, y esta curva de aquí. Todo esto de aquí, esto es un sector circular. Lo de ahí de repasar el área del sector circular. Porque para yo poder calcular este trocito que tenemos aquí, ese trocito que tenemos ahí, que lo hemos llamado S, para yo poder calcular la superficie, yo necesito calcular el área del sector circular, lo vamos a poner así para saber qué es el área del sector circular. Si yo calculo el área de todo el sector circular y le resto el área del triángulo, todo el sector circular menos el área del triángulo, llegaría a la superficie. Luego necesito trabajar esta fórmula, pero para trabajar esta fórmula necesito antes trabajar el área de esta superficie. Empezamos a trabajar el área del sector circular. Su fórmula sabemos que es pi, lo vamos a dejar indicado como pi, por el radio al cuadrado. El radio sabemos que mide A al cuadrado, por alfa. Alfa es el ángulo del sector. Este ángulo, como ya sabemos, aquí tenemos un triángulo equilátero, es decir, los tres lados miden igual. Luego, si los tres lados miden igual, sus ángulos van a medir igual. Si la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180, si los ángulos miden igual, 180 entre 3 sería 60. Luego, el ángulo del sector circular es de 60 grados, dividido entre 360 grados. 360 grados sabemos que es 6 por 60. 6 por 6, 36. ¿Por qué lo pongo así? Porque yo puedo simplificar este 60 con este 60 y me quedaría 6. Luego el área del sector circular será pi por a al cuadrado dividido entre 6. Ya lo tenemos simplificado, ya tenemos el área del sector circular. Sus unidades sabemos, como aquí no tenemos ninguna unidad, ni centímetros, ni metros, ni nada, lo podemos dejar indicado como U al cuadrado. Siempre las áreas están representadas al cuadrado. Es una medida de superficie. Luego ya tenemos el área del sector circular. Ahora necesito calcular el área del triángulo. El área de un triángulo sabemos que es base por altura dividido entre 2. La base será A. Por la altura de dicho triángulo no la conocemos, pero la podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Y ahora veremos cómo. Dividido entre 2. La fórmula es base por altura dividido entre 2. ¿Cómo calculo la altura? La altura, si yo trazo de aquí, desde aquí hasta aquí, aquí tengo un triángulo rectángulo. Dicho triángulo rectángulo, lo voy a colocar aquí, desde aquí hasta aquí sería la altura, que es lo que estamos buscando, h. Este lado de aquí sería la mitad de a medio, y la hipotenusa no es más que la medida del otro lado, que es A. Si vamos a calcular un cateto sería la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado.
que sería a al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que he hecho? Despejar de esta fórmula. Yo voy a calcular un cateto, que sería la hipotenusa al cuadrado, y este otro cateto, si lo cambiamos de miembro, hace la operación contraria. Si está sumando, se nos queda restando. Despejando de la fórmula, podemos calcular la altura. Y la altura será la raíz cuadrada, bueno, sería más menos, pero ya sabemos que despreciamos el menos, puesto que esto es una medida de longitud, y la longitud no va a ser negativa. Nos quedamos con la solución positiva. Sería la raíz de, aquí tenemos una recta, hacemos el mínimo con un múltiplo, 4 al cuadrado menos a al cuadrado. Tenemos que poner como un denominador para poder hacer la recta, dividido entre 4. Esto será igual, 4 menos 1 será 3, la raíz de 3 al cuadrado entre 4. Si acabamos despejando, yo puedo extraer fuera el a, puesto que está al cuadrado, y también este 4, que sería 2 al cuadrado, también lo puedo extraer fuera. Se me quedaría a entre 2 raíz de 3. Esto es una medida de longitud, ya sería u, ya no sería u al cuadrado. Ya tenemos la medida de la altura, que es justo lo que tenemos que sustituir aquí. El área del triángulo será base, que es a, por la altura, que es a entre 2 raíz de 3, entre 2. ¿Cómo operamos esto? Este 2 lo podemos bajar hacia abajo. A por a tenemos a al cuadrado, raíz de 3 y 2 por 2, 4. Ya tenemos la medida del área del triángulo, que sería, ahora sería u al cuadrado, puesto que estamos trabajando áreas, una superficie. El área del triángulo sería a al cuadrado, raíz de 3, 4. U al cuadrado. Ya tenemos el área del triángulo. ¿Qué es lo que nos falta para poder calcular la superficie? Una de las superficies, pues el área del sector circular, que sería esto, menos el área del triángulo, que sería esto. Y lo restamos. ¿Cómo se nos queda? Una de las superficies sería el área del sector, que es pi por a al cuadrado dividido entre 6, menos el área del triángulo, que sería a al cuadrado raíz de 3 cuartos. ¿Cómo hacemos esta resta? Para poder restar tenemos que tener común denominador. El común denominador de 6 y de 4 sería 12. Este 6 es 2 por 3 y este 4 es 2 al cuadrado. Cogemos de los comunes el de mayor exponente, que es 2 al cuadrado, y los no comunes, mínimo con un múltiplo de 6 y de 4. Sería 4 por 3, 12. Cogemos y dividimos entre 12. Ya tenemos el denominador. Esto será igual a 12. Y vamos dividiendo por el denominador y multiplicando por el numerador. 12 entre 6 sería 2. 2 por pi y por a al cuadrado, menos 12 entre 4, que sería 3. 3 por a al cuadrado raíz de 3. Y ya hemos podido restar ambas fracciones. Me saldría esta solución. Esto sería u al cuadrado. Ya sabemos lo que mide una de las superficies, que sería una de estas dos, pero como nosotros necesitamos las dos superficies no es más que multiplicar todo esto por 2. 2 que multiplica a 2 pi por a al cuadrado menos 3 por a al cuadrado raíz de 3, todo ello dividido entre 12. Podemos simplificar este 2 con este 12 y se me quedaría 6. Luego las dos superficies, su medida sería todo esto, expresado siempre en u al cuadrado.
un poquito más para acá y creo que se ve el u al cuadrado. Ya tenemos el resultado de la medida de estas dos superficies. ¿Cómo podemos calcular la mitad del área sombreada? La mitad del área sombreada sabemos que era el área del triángulo, que el área del triángulo ya lo tenemos aquí, más lo que miden estas dos superficies, que ya lo tenemos aquí. Tan solo tenemos que sumar ambas soluciones. Luego, este área será el área del triángulo, que es a al cuadrado raíz de 3 entre 4, más las dos superficies, que su medida es 2pi por a al cuadrado menos 3 por a al cuadrado raíz de 3 dividido todo entre 6. Volvemos a hacer el común denominador de 6 y de 4 y sabemos que es 12. Esto es igual a 12. 12 entre 4 a 3. 3 por a al cuadrado raíz de 3. Más 12 entre 6 a 2. 2 por todo esto, que multiplica 2 por 2, 4, pi por a al cuadrado, menos 2 por 3, 6 a al cuadrado raíz de 3. Ya hemos sumado ambas fracciones y si observamos podemos sacar este a al cuadrado raíz de 3 y a al cuadrado raíz de 3 lo podemos juntar. Se nos queda 3 menos 6 menos 3 al cuadrado raíz de 3 más 4pi al cuadrado y dividido todo entre 12. ¿Podemos hacer algo más? Pues si observamos, podemos sacar factor común el a al cuadrado, puesto que se repite aquí y aquí. Esto es igual a al cuadrado, que está multiplicando ¿a qué? A menos 3 raíz de 3 más 4pi dividido entre 12. Este sería el área de la mitad de lo que tenemos sombreado. Luego, toda esta sombra, todo este área que necesitamos buscar, no tenemos nada más que multiplicar por 2 este resultado. Entonces, 2 por a será igual a 2 por a al cuadrado, que multiplica, pues este que es negativo, si queremos le podemos dar la vuelta, da igual, igual de bien está, 4pi menos 3 raíz de 3 entre 12. Acabamos simplificando este 2 con este 12 y me quedaría el resultado como 6. El área ya lo voy a borrar aquí y poner ya el resultado total. Y borramos, ya por colocar bien el resultado sería a al cuadrado, que multiplica a 4pi menos 3 raíz de 3 dividido todo entre 6. Ahora sí, y como es el área de toda esta zona que tenemos aquí, es una superficie, sería u al cuadrado. Ahora sí, ya hemos llegado a conocer la medida de toda esta zona sombreada. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.